buenas, mi nombre es Alejandro Hermosilla, soy el creador del blog Avería de Pollos y este vídeo Avería en concreto lo voy a dedicar a hablar sobre una serie de dibujos animados extraordinaria, una coproducción franco-japonesa que logró algo hasta ese momento impensable, conjugar la Odisea de Homero con varias historias de la mitología griega y algunos clásicos de la ciencia ficción. Me refiero, como no, a Ulises 31. ¡Ahí voy! Ulises 31 es una maravilla, una de esas escasas series de dibujos animados que merecen revisitarse por motivos diferentes a la nostalgia. De hecho, aún hoy, 4 décadas después de su emisión, es posible emocionarse viéndola y disfrutar de la deliciosa y respetuosa manera con la que combinaba futurismo y ciencia ficción con diversos episodios de la mitología griega y de la Odisea. Respeto. Creo que esa es una de las dos palabras que me vienen a la mente cuando reviso el cuidado con el que los guionistas franceses Nina Wolmar y Jean Chaplopin, junto al asesor artístico René Vogt y el diseñador y director Bernard D'iris, se aproximaron a una de las principales novelas de la historia occidental, la Odisea, dándole un barniz moderno que no solo la hacía más accesible para las nuevas generaciones, sino que sin sustraerle un ápice de su esencia, aumentaba su magnetismo y atractivo. La otra palabra que me asalta en cuanto pienso en esta maravilla animada es misterio, porque era inevitable quedar intrigado ante las distintas aventuras espaciales de Ulises por un espacio incógnito, gélido y por momentos oscuro donde era imposible suspender el asombro. Los glaciales temas de la magnífica banda sonora, el seductor espectro de inacabables personajes, la profunda y airada voz de los dioses del Olimpo, el lento rotar de la nave Odysseus por un espacio similar a un grandioso océano y la lánguida y seductora voz de Circa, el ordenador a bordo. Todo, absolutamente todo, contribuía a dotar de una especial ondulación etérea a la contemplación de una serie que era la viva imagen de una incógnita espacial. La influencia de Star Wars es patente en varios detalles fundamentales de Ulises 31, sobre todo el aspecto del propio Ulises, alguien parecido a un caballero Jedi. De hecho, el arma que utiliza en los combates importantes es bastante similar a los sables de la orden creada por George Lucas, y si bien su aspecto es parecido al del creador de la serie, Jean Chaplopin, las similitudes con alguien como Obi-Wan Kenobi, al menos de joven, son demasiadas como para no tenerlas en cuenta. Otro aspecto a destacar es que el Ulises de la serie no es demasiado parecido al de la Odisea. Es por supuesto muy astuto y sagaz. Es capaz, como el griego, de desentrañar jeroglíficos difíciles y de esquivar peligros y trampas de los más desaforados enemigos, pero es mucho más plano y recto que el héroe de Homero, incluso más bondadoso y justo. De hecho, si en algo destaca en él es su moralidad, ser capaz de poner en riesgo su propia vida para defender la justicia. No existen en él, por tanto, esas contradicciones propias del rey de Ítaca que lo hacen tan humano. En cualquier caso, su templanza, bondad y por momentos gelidez se avienen muy bien con el ambiente de este viaje espacial en el que Chaplopin logró sin dudas la máxima que se había propuesto: sustituir el viaje por el ignoto Mediterráneo por un largo recorrido a través de una densa, oscura y peligrosa galaxia. Otro gran cambio respecto a la Odisea es la inclusión de Telémaco en la tripulación, algo que venía motivado por el hecho de que Chaplopin consideraba al hijo de Ulises el personaje esencial de la héroe, el gancho para que los niños se conectasen con una historia que tenía en la encantadora Thais, una niña con poderes telepáticos procedente del planeta blanco Zotra, mucho más que el contraste femenino y extraterrestre, puesto que los ojos amarillos de la niña remitían a los de la diosa Atenea, la diosa de la justicia con la que Thais se encuentra vinculada tanto por sus conocimientos como por su carácter recto y su ánimo imparcial. Por último, Nono, una mágica creación de René Vogt, encarnaba la faceta humorística y desenfadada. Era de hecho realmente divertido verlo comer clavos o gastar una serie de bromas en la línea de las emitidas por C3PO en la saga de Lucas. Lo cierto es que su presencia podía haber restado dramatismo y sobriedad a una serie que buscaba y encontraba la trascendencia sin dejar de lado la diversión, pero al contrario, Nono se hacía querible y llegaba a sostener el solo algunos capítulos.
Entrando ya en el nivel argumental, creo que no me excedo al afirmar que la mayoría de episodios de Ulises 31 son deliciosos, están llenos de hallazgos temáticos y son sumamente equilibrados. En gran medida el mérito es de Nina Wolmar, una gran conocedora de la cultura griega que con ayuda del equipo franco-japonés que creó la serie logró renovar una historia ampliamente conocida como la del regreso de Ulises a Ítaca. Lo importante en este caso no es solo el equilibrio y la belleza con la que combinó algunos de los pasajes y personajes de la Odisea con varios de los mitos griegos más conocidos, sino cómo fue capaz a su vez de mezclar armónicamente todas esas historias con varias de las más logradas ocurrencias del cine de ciencia ficción más o menos reciente o algunos clásicos literarios. Hay episodios de hecho en Ulises 31 que parecen estar directamente inspirados en la invasión de los ultracuerpos o las películas de zombies, y otros en los que es patente el influjo de Alicia en el País de las Maravillas, Flash Gordon, Metrópolis, el arte del dibujante Moebius o el de un film como El increíble hombre menguante, cuyo influjo es esencial en los lestrígonos. A su vez se producen diversos acercamientos a historias de raigambre bíblica, como es el caso del Arca de Noé en la segunda arca, capítulos que por momentos remiten a la psicodelia o al surrealismo maravilloso, como es el caso del genial del Mago Negro, y alguno en concreto, la Esfinge, en el que nos sumergimos dentro de las siempre enigmáticas fronteras de la antigua cultura egipcia. De todas formas, por si esto no fuera suficiente, aún hay mucho más. Es, por ejemplo, sumamente inteligente el acercamiento a los personajes clásicos griegos de todos conocidos, sobre todo porque muchos no son exactamente como los conocemos por la mitología. En la mayoría de las ocasiones su esencia es respetada, pero eso no significa que sus atributos se mantengan idénticos. Por ejemplo, el mítico dios Cronos es tan cruel como lo imaginamos gracias a la teogonía de Hesíodo, pero en Ulises 31 su crueldad no radica en los hechos que lo convierten en un tirano parricida, sino en otros asimilables, pero no iguales, que dan lugar a un personaje un tanto diferente. Un mérito indiscutible de Wolmar y sus ayudantes que se repite, como acabo de subrayar, con muchos otros personajes. Por ejemplo, el Sísifo de Ulises 31 es muy parecido al clásico, pero unas cuantas características a su alrededor cambian, puesto que en este caso el rey de Corinto cree estar trabajando en una planta de purificación y no tiene conciencia de su real castigo hasta la llegada de Ulises. El dios Eolo, como en la Odisea, también aparece, pero en este caso no es un agente benefactor, sino un villano que pone en muchos aprietos a Ulises y a sus compañeros. Algo parecido podemos a su vez indicar de decenas de personalidades de la cultura griega, cuya esencia se ve por un lado recreada y por otro modificada y ampliada en Ulises 31, como es el caso de los monstruos Escila y Caritis, que en la serie se convierten en dos planetas, o la hechicera Circe, que en principio pareciera no llegar a culminar su romance con Ulises como en la Odisea, y en vez de trabajar en la construcción de un gran telar, lo hace aquí en una biblioteca galáctica con la que anhela convertirse en la reina del conocimiento. Además de lo ya indicado, es necesario, casi obligatorio, recalcar las brillantes ideas y escenas que se desarrollan en varios capítulos y que muestran la originalidad e ingenio de los creadores de Ulises 31. Es cierto que había capítulos en los que la inventiva flaqueaba un poco, como es el caso del dedicado a las sirenas o el planeta perdido, pero en general es inevitable rememorar con asombro muchos de los hallazgos, como por ejemplo varias mágicas escenas, como aquellas en las que los zotrianos se encontraban inmóviles pero veíamos a sus sombras desplazarse bajo ellos, la de Ulises empujando un enorme reloj mientras Telémaco, Tais y Nono envejecían en el país de Cronos, la particular y cruenta partida de ajedrez en la que participaba Ulises durante su estancia en los dominios de Eolo, o su lucha como un ser diminuto contra Antífates el Grande y su gato tras caer en el mar de los lestrígonos. En este recuento de momentos mágicos de Ulises 31, cuyo mérito hay que achacárselo a Nina Wolmar, tampoco podemos olvidar instantes estelares como el encuentro de Ulises y Telémaco con sus yoes del pasado en un delicioso capítulo, Ulises encuentra a Ulises, ni los de Tais y el hijo de Ulises corriendo por una cinta de Moebius en el inquietante del sillón del olvido. En cualquier caso, si tuviera que quedarme con un solo capítulo de Ulises 31, algo realmente muy difícil, casi cruel, sería con el laberinto del Minotauro, más que nada porque la lucha entre Ulises y el monstruo, en medio de espejos que, como podría decir Borges, multiplican, esconden y deforman la imagen del Minotauro, es realmente fascinante.
Lamentablemente, la serie concluyó precipitadamente con un final que no hacía honor a la grandeza de esta odisea espacial. La fructífera relación creativa entre creadores franceses y japoneses, pero también tensa, terminó provocando todo tipo de conflictos que se resolvieron en un final digno pero cerrado en falso, lo que no es en absoluto obstáculo alguno para reconocer la grandeza de una serie llena de magia y momentos increíbles, una deliciosa arca artística con sabor a obra mayor, a obra maestra, un estruendo en la animación infantil como pocos se han visto gracias a su capacidad de combinar de manera equilibrada las más diversas influencias y mundos. Tanto es así que creo que no estoy exagerando al afirmar que Ulises 31 es una de esas obras que en parte resumen la historia del arte y en parte la de la humanidad, al menos de Occidente, siendo a su vez divertida y molona. Un espectacular viaje cultural al que siempre hay que volver para comprender de dónde venimos y a lo que podemos aspirar. Bueno, pues confío que os haya gustado este video y que si ha sido así, alguno de vosotros os suscribáis. Mi intención, como ya dije al principio, era únicamente homenajear a ese monumento de las series de dibujos animados llamado Ulises 31. Confío de alguna manera u otra haberlo conseguido. Hasta la próxima.